¿Qué tal? Muy buenos días. Aida Manso, te saludo con afecto como todos los jueves a partir de esta hora. Eres la más puntual de todos. Hola, hola, buenos Vas a la días, ¿qué tal? escuela, al final del curso te tendríamos que dar tu medalla de asiduidad y puntualidad y buena Yo forma. creo, Y yo, buena yo forma. creo que las dos cosas. Oye, pues no sé si traigas temas, si traes algún asunto, le damos salida, lo tramitamos. Sí. Dime. Perdón, no te escuché, no se oyó Digo bien. que si traes algún asunto, algún tema. Pues mira, nada más comentarte una preocupación por lo del Congreso de la Iberósfera que sucedió allá en Monterrey. No sé si lo comentamos rápidamente en otro programa, pero me preocupa porque estaba viendo cómo estaban manejándose las cosas ahí y la mayor parte de los que fueron era gente muy joven, alrededor de 20, 25 años. Es decir, gente que está, muchachos, hombres y mujeres que están en formación. Y una de las cosas que estaban manejando ahí era la importancia de poseer armas, ¿no? Para la defensa personal, ¿no? Eso por un lado, incluso se hablaba de que iba a haber un adiestramiento para que pudieran saberlas usar, ¿no? Lo cual me parece muy alarmante. Pero por otro lado estaba viendo el libro el tipo de libros, que tú sabes que en todos los congresos siempre hay stands donde venden libros, ¿no? Los libros que les estaban vendiendo a estos jóvenes. Y eso fue lo que me impactó más. Uno de ellos, por ejemplo, era un libro sobre el Che Guevara. Y dices, bueno, ¿qué tiene que hacer el Che Guevara en un movimiento de derecha, no? No, pues resulta que están hablando del Che Guevara acerca de que él tenía unos campos de concentración en Cuba, en contra, donde tenía a los homosexuales para deshacerse de ellos. Entonces esto me pareció muy alarmante, ¿no? ¿De dónde sacan esta información para que le estén publicando? Me parece que no, ¿Quién lo sacó eso? no me acuerdo si fue Lange o Larios, los autores. Está, no sé, no me acuerdo, uno de ellos. Y otro libro sobre la Inquisición, en términos de reivindicar la Inquisición, porque estaba acabando con grupos que estaban como deformados y que había que mejorar todas estas cuestiones, sancionarlos, castigarlos, que estaba muy bien hecho. Y un tercero que se llama 1492, en donde se habla de que a la llegada de los españoles se acabó con la barbarie y en ese momento empieza la civilización. Entonces dices tú, bueno, ¿qué pasa, no? Con estas personas que están dirigiendo el Congreso y con todos los jovencitos que acuden. ¿El Congreso dónde lo hacen? Esto lo hicieron en Monterrey, se llama Congreso de la Iberósfera. Alguna vez lo comentó Mozolinto y yo en otro programa que estaba empezando el Congreso, pero ahorita ya se vio todo lo que sucedió ahí. Si buscas, es Congreso de la Iberósfera y se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey hace apenas unos días. Cobraban a 1,900 la entrada, 1,900 pesos la entrada, y lo alarmante es la cantidad de jóvenes que asistieron acá, ¿no? Con toda esta información desvirtuada de cómo les están manejando las cosas. No sé si ya encontraste por ahí la Sí, pero información. no veo esto que me dice, o sea, a lo que te refieres, no lo veo. Sí, hubo gente que entró, que fue al Congreso y fueron quienes estuvieron informando, entrevistaron a personas de Pero los ¿cuál es el asistentes. objetivo del Congreso?
Pues era más que nada, en teoría era manejar el concepto de lo que es la derecha, ¿no? Y ellos hablan de una derecha conservadora. Acá estuvieron representantes del movimiento de Vox también, y lo que llama la atención es cómo se maneja con estos jóvenes la cuestión ideológica, ¿no? A ver, no veo ninguno de los nombres que ¿No ves por ahí a Lange o Larios? Es que no sé quién es Lange y no sé quién es Larios. Entonces estoy... Es un Agustín Lange y creo que Carlos Larios. Tengo la menor idea. Había representantes del movimiento Vox también. Y bueno, qué, qué conclusiones o qué... Y además la cuestión era en contra de toda la ideología feminista, manejando que no eran más que cuestiones que no tenía ningún sentido ser, que había que hacer a un lado esto, que no, totalmente desaprobando los movimientos feministas, ¿no? Entonces dices, bueno, son cuestiones muy radicales, ¿no? Que fue lo que a mí me impresionó mucho. No sé si Víctor, que ya está acá, haya oído algo del Congreso de la Iberósfera, Víctor. No, fíjate que no, pero... Yo nunca he escuchado de eso, ¿eh? ¿No? No tengo ni idea, no. Para mí es algo, no sé por qué te llegan esas informaciones a ti. Fíjate que Julio Astillero le dio mucho a sabrán que te gustan esos temas y por eso te... No. Hubo una investigación que hizo Adriana, que es la que trabaja con Julio Astillero, acerca de este congreso, pero todavía cuando iba a ser. Pues me la hubieras mandado para que hubiera buscado, pero ahorita yo creo que ya borraron o quitaron porque no encuentro nada. Solamente un programa ahí donde no se hablan. A ver, acá hay Pan Am Post. Nuevo Congreso Iberósfera. Bueno, será Iberosfera, porque Iberosfera llevaría acento en la E según mi pobre... Aparecía con la acento en la O, Iberosfera. No, yo estoy leyendo aquí textualmente, lo pongo porque a mí me gusta poner las pruebas. Sí, claro, me parece muy bien. Monterrey 2022, la nueva derecha occidental se reúne en México. Fue los días 13, 14 y 15 de julio. Víctor, buenos días, perdón, y te saludé. Ahí está Carlos Leal, que creo que ahí le hacen... Carlos Leal? Pues él fue el que organizó el evento, no sé realmente pero cuáles son. No tengo la menor idea de quién es Carlos Leal ni Raúl Tortolero. Tampoco sé quién es. Dice que ante la necesidad que estamos viviendo de generar políticas públicas con perspectivas de vida, familia y libertades fundamentales y ante la falta de una derecha real en México y en Latinoamérica, se forma este Congreso de la Iberosfera, no tiene acento, en el cual, como tú lo has mencionado, se está invitando a expositores de España, como de toda América Latina, dice Carlos Leal, exdiputado de Nuevo León, organizador de la Iberosfera Monterrey, quien tiene una trayectoria importante y conocida en la lucha por los valores. ¿Qué valores? Eso no lo dice. La Iberosfera es la unión de todas nuestras culturas. La izquierda continental se organizó de una forma muy relevante a partir de 1991, cuando surge el Foro de Sao Paulo con Lula da Silva y el dictador, aquí ya le pusieron un calificativo, cubano, Fidel Castro, por lo que lleva operando ya cerca de 31 años, hundiendo a los países de Hispanoamérica en la miseria, el autoritarismo y la corrupción. Hola, don Cuco. Eso no lo dice la nota, lo estoy diciendo yo. La vieja derecha puso su acento a su vez en el mercado por encima de la defensa de los valores tradicionales de Occidente. Como respuesta a este gran contexto han venido surgiendo liderazgos políticos, autores, conferencistas, periodistas, analistas, educadores, etcétera, que hacen un combate de frente y duro al socialismo en todos sus rostros postmodernos. Bueno, acá vienen los nombres de los que participaron. El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, el peruano avecindado en Reino Unido, Miklos Lukács, he leído algo de este. El escritor guerrero Agustín Laje, es el que decías. Sí. El español Víctor González, este es el de Vox. Ajá. El conferencista Pablo Muñoz Iturrieta, a la abogada María Herrera,
española, avecindada en los Estados Unidos, parte de Vox y del Partido Republicano en Florida, el Rojo Edwards, senador de Chile, cercano a José Antonio Cast, la escritora española Cristina Seguí, la eurodiputada por Vox Margarita de la Pisa, esta también he escuchado de Mayra Rodríguez, exdirectora de Planet Parenthood, convertida en activista pro vida, el politólogo regiomontano José Daniel Borrego. Este se me hace que es descendiente de Salvador Borrego, se me figura. El influencer mexicano Tumbaburros, Enrique David Ogas, abogado e influencer, Raúl Tortolero, escritor y conferencista, y el propio Carlos Leal, ex legislador mexicano y organizador del evento. En fin, eso es lo que dice la nota que encontré. Pero pues ni trascendió. Ahora sí que dicen que, como dicen en mi pueblo, dos cagados no se huelen. Entonces, doctor, sí, buenos días. La cosa es que trascienden los que asistieron, ¿no? Bueno, pues, mira, en este mundo traidor nada es verdad y es mentira, todo es según el color el cristal con el que se mira. Si se organizan los del Grupo Puebla y los del Grupo Sao Paulo, pues se organizan los que están en contra. Es un desmadre. Sí. Pero bueno. Pero fíjate, haciendo un poquito de historia y ya a nuestra edad, decimos, oye, esas luchas ideológicas, y cuando éramos jóvenes, pues las escuchábamos muy fuertes. Habla en primera persona singular. No, es que hay una gran diferencia cuando te hablo de usted y de tú. No, pero porque habla en primera persona singular. Porque si no, de repente puede aparecer como que yo soy el bueno y ustedes los malos, también ¿no? puede aparecer como que yo también pienso lo que tú dices. Por eso, entonces mejor bueno. Bueno, sigue. Entonces yo pienso que las luchas ideológicas que hemos vivido desde jóvenes, yo creo que viene a hacer ya todo un análisis de qué nos ha dejado. Seguimos hablando de esos valores y que a veces no los vivimos, que es lo peor, no los entendemos, los repetimos solamente, y cuando somos adolescentes y aparecen esos grandes héroes de cada ideología, cuando eres joven eres más arrebatado, más impulsivo. La cuestión es si esas luchas ideológicas ya en nuestro tiempo, a nuestra edad, podemos resumir que si fueron buenas o malas, porque seguimos como polarizando y comenzamos a luchar y a discutir cosas que a nosotros en verdad no nos ha dejado nada, porque cada uno en su posición, en su puesto, ha estado viviendo en lo que más ha creído cuando somos jóvenes y que eso nos arrastra durante toda la vida. ¿Qué nos ha dejado hoy en día? Ahora, hombres y mujeres más de 60 años y que hemos escuchado o vivido de cerca toda esta situación. Y digo, seguimos polarizados. ¿En qué momento nos vamos a unir estas ideas y estas ideologías como para vivir en paz? Porque los grandes luchadores se han enriquecido de esos movimientos y los vemos a través de la historia. O sea, cualquier nombre, sea de izquierda o de derecha, y que a veces nos decían es que el comunismo es lo más grave de este mundo y lo malo porque es del demonio. Y dices, sí, lo he escuchado, pero al final de nuestros tiempos, ¿para quién se ha servido todo este movimiento? O sea, a nosotros los seres humanos, nada, porque seguimos peleando y nos siguen inculcando eso que dicen que es bueno o malo de acuerdo a la ideología. Entonces, en resumen, yo creo que a nosotros, los que andamos a pie, no nos ha dejado nada, sino al contrario, más conflicto y más angustia en nuestro vivir. Entonces, seguirán existiendo movimientos como lo que es la iberosfera, o bien puede aparecer otro movimiento y seguimos en las mismas. Ya nos vamos a morir y seguimos peleándonos como si fuéramos chiquillos. Y claro, los grandes poderosos enriqueciéndose. Bueno. Yo les traía un temita por aquí. A ver. Bueno, si no tienen otra cosa más que decirles. Nada más como corolario de
lo de Vox y de estas cosas de la iberosfera. Es la presencia de los grupos que tienen una concepción del mundo muy similar a lo que pasaba en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, quizá. Los escritores, Laje, es un hombre que ha escrito muchos libros y que habla de la cultura y que piensa que la cultura está totalmente dominada por la izquierda. En otros tiempos se pensaba que la cultura estaba totalmente dominada por la iglesia. En otros tiempos o en otros países se consideraba que la cultura estaba dominada por la masonería, en algunos países. En otros tiempos se decía que la cultura estaba dominada por los zares o por el comunismo o por Mao, la revolución cultural de Mao. Es tremendo. El tema es que hay gente que quiere seguir con los principios como les enseñaron a sus tatarabuelos, sus abuelos, sus padres y a ellos, y no ceden un ápice. Y la sociedad va evolucionando. Quizá el tema es que hay quien quiere que nos quedemos estancados en una corriente de pensamiento de determinado siglo, ni siquiera decimonónico, quizá anterior, y que se debate mucho en el entorno de si la conquista fue o no un acto de evangelización. Fíjate. Quizá por ahí, es impresionante. Bueno, lo que está pasando en Canadá ahorita con el Papa, debían leer los discursos del Papa, lo que está diciendo el Papa en Canadá, de esta peregrinación penitencial que le ha llamado él, de ir a pedirle perdón a los pueblos originarios, a los niños, a las familias que fueron violentadas, que fueron secuestradas, que fueron manipuladas, que rompieron con sus culturas, con su religión, y que además los violaron y abusaron de ellos. Son cientos de muertos en la isla ahí de Canadá por sacerdotes que enarbolaban el evangelio de los católicos. Esto es lo que fue el Papa, pedí perdón, ¿eh? Quisiera yo escuchar a los de Iberosfera o Iberosfera en ese escenario, a ver qué dice. Pero bueno, les traigo un tema A ver. que a Ida le va a encantar. ¿Así? A Víctor le va a doler, pero a Ida le va a encantar. Okay. Fíjense que a ustedes les consta que en este programa hemos hablado mucho de cuando hay algún feminicidio, le seguimos la pista a ciertas cosas. La semana pasada hablamos de estos temas aquí, sacamos el asunto de la chica esta de Bani. Esta semana se supo de otra mujer que fue quemada viva, sí, por una disputa familiar de unos terrenos. Era madre soltera de 3 hijos y después de 24 días agonizando en un hospital de la Ciudad de México, falleció una mujer en Morelos. Había sido quemada por un pariente cercano. Margarita Ceseña, 30 años, madre de 3 hijos, vivía en la comunidad de El Hospital en Cuautla, Morelos. La fiscalía dijo en un boletín el día 1 de julio que se generó una discusión entre la mujer víctima y familiares, tras la cual habría sido rociada con gasolina y le fue encendido fuego, ocasionándole quemaduras en la superficie corporal. Según las versiones que aparecieron en los medios periodísticos, ese día el cuñado de la víctima fue identificado como Primitivo N, llegó a su tienda en donde fue brutalmente golpeada y de ahí pues se desataron todos los hechos. Recibió quemaduras en el 70% de su cuerpo. Es tremendo el asunto, pero tú dices, bueno, pues esto ya pasó, fue un hecho aparentemente aislado, y resulta que no es un hecho aislado. Les voy a dar una serie de datos, nada más para que se den una idea. Ayer en Tonalá, Jalisco, escuchen esto, da pavor.
Una niña de 11 años fue torturada y quemada en el albergue Casa de Vida Camino a la Fortaleza, en la colonia Santa Isabel de Tonalá, en el estado de Jalisco. Apenas una semana después de que Luz Raquel Padilla, también de Jalisco, falleciera a causa de una agresión en la que le prendieron fuego. La niña sufrió quemaduras de segundo grado en el 13% de su cuerpo, específicamente en el tórax, el brazo izquierdo y el abdomen. La madre, Mónica, contó a los medios periodísticos que la menor ingresó el 30 de junio a esta casa, albergue, debido a una ansiedad severa y a ataques epilépticos. El viernes 22 de julio la rociaron con alcohol y la quemaron. A la mamá no se lo dijeron hasta el sábado. En fin, no queda ahí el asunto. Es muy grueso todo esto. La cantidad de casos que se han registrado durante los últimos días. Margarita Cesella, que les acabo de decir, rociada con gasolina y encendida. Raquel Padilla, también rociada y encendida. La niña. ¿Qué pasa? ¿Hay odio a las mujeres en México? O sea, ¿se están dando manifestaciones de odio hacia las mujeres en nuestro país? Porque atacar a una señora, el exmarido, no lo justifico, pero dice, pues son más o menos iguales. Atacar a una niña enferma que está en una casa de rehabilitación y rociarle el alcohol, que tiene 11 años, es otro rollo. Atacar a una señora madre soltera por unos predios y prenderle descabelladamente, encenderla, quemarla, quererla matar, ¿qué es esto? Solamente en 7 estados de la República, Puebla no está, hay una sentencia, hay un delito que contempla el asunto de quemar a de rociar con ácido. Ven que hubo un caso también hace tiempo en Oaxaca, ¿no? Solamente 7 estados. Y todo esto, pues que no está tipificado como debía ser, pues genera una serie de abusos en contra de las mujeres, en contra de las transmisoras de la vida. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? En México, de octubre del 2020 a la fecha, se han registrado al menos 33 ataques con ácido. En Jalisco es donde más casos se dan. ¿Por qué Jalisco? Pero ¿quiénes siguen? En el año 2019 se contabilizaron 3 víctimas y 4 en el año 2020. El año pasado, 2021, la cifra se disparó a 9 casos, 2 en la Ciudad de México, 2 en Coahuila y en Puebla. En tanto que en Veracruz, en Michoacán, Quintana Roo y Jalisco se registró 1 en cada una de las entidades federativas. No les leo todos los casos, cómo sucedieron y por qué. A mí me preocupa mucho esto, porque si esto lo ligamos con el discurso de los panelistas que nos citó primero Aida, imagínense a esta gente con un bote de gasolina o con un litro de alcohol que se enfrente a una feminista, a una mujer que se levante de la mesa y le grite y se defienda. ¿Qué sucede? ¿Serían capaces de arrojarles el chefing dish encendido? Si saben qué es, ¿no? El sartén que se usa en los restaurantes para preparar alimentos ahí con fuego, ¿no? Se le rocía algún brandy, whisky, alguna bebida con un alto contenido en alcohol, se calienta y se le enciende a un lado, se incendia eso y se acaba de cocer y de impregnar el sabor de whisky, de vodka, de brandy, de lo que sea, en las crepas, en el pescado, en la carne, ustedes quieran. Un tipo que sea capaz de encender y aventárselo en la cara a una señora que está enfrente de él. ¿Qué nos falta por ver? ¿Por qué está pasando esto? A ver, ¿cómo la ven? ¿Hay odio a las mujeres en México? Es pregunta, no afirmo. Sí, sí. Bueno, yo tocaría que sí está tipificado lo que tú comentas. En 7 estados nada más, ¿eh?
Pero en general estamos esperando que se diga feminicidio, pero... No. Esto ya, espérame. El feminicidio tiene varias agravantes. Pues sí. Tiene varias agravantes. Yo quito la palabra, el calificativo Sí. feminicidio, porque Sí. se odia a las mujeres. ¿Qué está Sí. pasando para despertar la sociedad? Jalisco, un estado donde hay narco, donde hay una serie en Jalisco somos muy machos. Los de Puebla les decíamos, no, pues acá somos hombres y mujeres y la pasamos mejor. Pero en Jalisco son muy machos, se decía. ¿Qué está sucediendo? Hay más odio. No, lo que quería comentar es que si una lesión más de 15 días ya es un delito y se persigue por oficio. De ahí entrada. O sea, una lesión más de 15 días en recuperarse ya está tipificado como tal. Yo creo que nos falta como tolerancia. O sea, la sociedad se ha degradado, toda esta situación que estamos viviendo y que solamente somos narradores de lo que existe desde hace muchos años, pero que no hemos hecho nada combatiendo desde las familias hasta las autoridades que pudieran impartir justicia. Y como no hay presupuesto para la impartición de justicia, pues mejor no hacemos nada porque de todos modos como que tarda demasiado, ¿no? Pero esto que tú estás diciendo va encaminado a responsabilizar al Estado. No, a todo, y también familias. Yo lo veo más en el sentido de la sociedad, o sea, no puedes poner a un policía delante de cada sujeto que tenga la intención de matar a alguien o de rociar con gasolina o alcohol. ¿Qué está pasando en la sociedad para despreciar a la mujer, para odiar a la mujer, para intentar, porque quemar a una mujer es muy diferente de golpearla? Incluso los maltratadores le pegan a la mujer donde los golpes no se ven. Fíjate. Pero quemarla. Por eso decía yo que existe poca tolerancia porque no coincidimos en nuestros pensamientos, nuestras ideas. O somos poco tolerantes ante una actitud del que está enfrente nuestro. O va en contra de mis proyectos, haz de cuenta, ¿no? Entonces comienza a haber poca tolerancia. Actualmente se está dedicando poco presupuesto para los hospitales psiquiátricos, han desaparecido, las clínicas de salud mental han desaparecido. En México, para tratar estos asuntos psiquiátricos y de salud mental, hay menos de 4,500 psiquiatras en México para una población como de 120 millones de mexicanos, y que solamente lo vemos como que algo sucedió a través de la noticia, pero que no se está llegando a las causas más profundas para poder saber qué es lo que está sucediendo en estas poblaciones, y que no es de México, es a nivel mundial. Hay todo un problema psiquiátrico, las ansiedades, todas las esquizofrenias que están en aumento, y comienza a haber esa poca tolerancia y el odio al ser humano. Entonces yo veo que se está degradando cada día más la sociedad a nivel mundial. Ya no tenemos respeto sobre el otro ser humano. ¿Es un crimen de odio? Yo creo que sí. Yo creo que esto ya rebasa la intolerancia. Esto ya va más allá. Porque una cosa es no tolero, no me cae, no me parece, pero llegar a este grado de prenderle fuego, rociarle, prenderle fuego a un ser humano, en este caso mujer, definitivamente ya hay mucho dolo, definitivamente, ¿no? Mucho odio. Sí, mucho odio. Por eso, o sea, hay dolo, hay la intención de dañar, hay la intención de acabar con un ser humano por las razones que considere esta persona, pero es más su necesidad de destruir, de acabarla. Es decir, ¿qué pasa acá? Decías tú, un caso fue por herencia, ¿no? Una disputa. El otro caso fue esta madre que tenía un niño, al parecer autista, ¿no? Sí. Y que gritaba mucho. Y entonces el vecino ya no toleraba esta situación, pero oye, una cosa es que digas me desespera, no me gusta, pero otra cosa es que digas lo voy a matar. El caso de Luz Raquel Padilla, ¿no? El de sí, Zapopan. Sí, claro.
Entonces, puede ser porque la tolerancia llega a un nivel, yo creo que en este caso, superficial, pero aquí a nivel profundo estamos hablando de rencor, de odio. ¿Qué siento por esta persona a la cual quiero destruirla? Quiero acabar con esta persona. Igual pasó con Cecilia, ¿no? En otras condiciones, pero es eliminar a un ser humano que por alguna razón personal a ti, en tu formación, en tu estilo de vida, decidiste que te estorba, que te hace daño, que quieres destruirla. Pero efectivamente, yo creo que acá sí, como también dijo Víctor, tenemos que irnos al origen de la familia, ¿no? ¿Qué tipo de seres humanos estamos formando? Unos seres humanos que pueden hacer lo que quieran, que si no toleras a alguien, lo vas a eliminar, pero en la parece que seguimos teniendo una formación machista. Y una formación, dices tú, en Jalisco, en la medida que hay machismo, hay odio hacia la mujer. Definitivamente, no se puede entender de otra forma, ¿no? Y si seguimos formando en los hogares hijos con esta concepción, pues simplemente las que vamos a perder cada día vamos a ser las mujeres. Pero el origen está ahí. Tú tienes que enseñarle el respeto por el otro desde un principio al hijo y a la hija, pero ninguno está para servir, ninguno está para atender al otro. Porque además esto genera también, en ese contexto, la mujer tiene una serie de seguridades que no tiene el hombre, porque le enseñan para la vida, y en cambio al hombre lo enseñan para la dependencia de la mujer. Y esto se sabe, y se sabe impotente, se sabe que no tiene las condiciones de posibilidad, de seguridad, de toda esta cantidad de situaciones en las que puede salir adelante, y esto le genera un odio. Yo creo que por aquí es por donde se pueden manejar las cosas. En el caso de la señora de Zapopan, hubo una serie de discusiones con los vecinos que se quejaban porque el niño pues es autista. Sí. El que haya tratado con alguna persona que padezca de eso, pues sabrá lo difícil que es, ¿no? Hay colegios especializados, en fin, hay una serie de condiciones para el tratamiento de los niños y las niñas autistas. Seguramente será una familia de no muchos recursos que no podía llevarlo a un centro escolar, a un sitio en donde lo pudieran atender. Entonces lo tenían en su casa. El niño, me imagino, haría escándalo, gritaría, sí, lloraría, alguna cosa de estas. Los vecinos se quejaban y decían que no podían dormir. Y le fueron a pintar en su casa. Bueno, hubo diálogo, hubo protestas, hubo quejas, hubo amenazas. Y le fueron a pintar en la pared de su casa: te voy a quemar viva. No se lo avisaron. Había ya la parte de la amenaza, ¿no? Había amenaza. La amenaza de haberle escrito: te voy a quemar viva. Se lo pintaron, sí, en el apartamento. Y los vecinos, pues nadie identificó a nadie, pero ella llegó al Ministerio Público, o la Fiscalía, como se le llame, y denunció el asunto de las amenazas y pidió que intervinieran. Y los señores ministeriales, o como se les llama, se cruzaron de brazos y no hicieron nada. Han de haber dicho: pinche vieja loca. ¿Por qué? Porque es mujer. Vuelvo, odio a las mujeres. Yo creo que todos conocemos un caso de vecinas, de parientes, de familiares, de pacientes, donde existe este común denominador que aparece como una constante en el comportamiento de la sociedad masculina: el odio a las mujeres. ¿Sí o no? Sí, sí, pero también hay otro indicador acá. En consulta me caen muchos. Pero fíjate que aquí hay un común denominador, que ninguno de estos actos fueron espontáneos, sino que ya fueron planeados. Cualquiera de estos tres casos que estamos viendo. Quizá el de la niña de ayer, quizá. Puede ser,
Pero si vemos el de Padilla, el de Cecilia y el otro, no me acuerdo de esta persona. Y todos los que habrá que no lo. No, sí, pero digo, de los que estamos ahorita tocando, ya fueron perfectamente planeados. Primero, además, en este último caso que mencionas, hubo amenazas. Lo voy a hacer. Sin embargo, ¿qué pasa? Va y denuncia, va ante la Procuración de Justicia y ¿qué hace? No hacen absolutamente nada. Ahí entra el Estado. Lo que decía, ahí entra el Estado, porque el Estado debió haber tomado algunas medidas, ¿no? Definitivamente. Entonces, como vemos, es familia, Estado, las condiciones de procuración, impartición, es que es todo el conjunto, no puedes decir que es un solo aspecto, sino que por todos lados es como si fuera un círculo vicioso, ¿no? Atiendes por un lado, por el otro te retroalimentan el problema, la impunidad también tiene mucho que ver y no pasa nada, definitivamente, ¿no? La pregunta que yo haría es, ¿por qué esos varones, porque intervienen mucho los varones, que vivieron en su niñez o desde que nacieron? Pero para mí esos no son varones, son unos animales. Bueno, esos animales, dicho por Jesús Manuel, oye, dice, perdóname, bueno, pero varón, de alguna manera... La concepción varón creo que tiene un significado de mucha altura intelectual y de carácter y de bonomía, de personalidad. Bueno, esas personas. Bueno, esas personas. Sujetos derivados, hijos del odio. Sí. Bueno. Entonces, lo que quiero llegar es, ¿cómo fueron concebidos esos hijos? ¿No? No sé si hay algún estudio, Aida, en donde ya haya expedientes ya bien fortalecidos, es decir, pues fueron el perfil concebidos de este como tipo, todos. No, pero tiene razón, Víctor. ¿De qué manera, como para encontrar esas causas que se generan y que vas tú con ese odio creciendo y de repente te desquitas con tu pareja, ¿no? O con tus novias, con tu pareja en general y dices, hay que matar, pero estás matando ¿a quién? En tu pasado. O sea, ¿a quién matas? ¿Por qué odias tanto? ¿De dónde se generó? Como para decir, pongamos ya un alto y una prevención, porque la educación que está recibiendo actualmente los chicos van a generar, pues, gente que mate, ¿no? O sea, ¿a quién estamos matando, Aida? Claro, tienes razón, Víctor, porque cuando se maneja que en el homicidio termina siendo una muerte simbólica. No estás matando a la persona que mataste, por decirlo de alguna manera, sino lo que está representando alguien con esta semejanza en la persona que estás, digamos, en psicología decimos desplazando. Lo que yo siento hacia alguien no lo puedo ejecutar con ese alguien que concretamente podríamos decir que es la madre. Por poner un ejemplo, ¿no? Que creo que sí va por ahí. Entonces lo cambio, lo canalizo con alguien que tiene las características de esta madre y que es donde yo voy a llevar todo aquel rencor que tengo hacia la persona que me lo originó. Entonces, por eso también se plantea, en la medida que tú no llegas al origen de lo que tú estás sintiendo, de lo que estás viviendo, tienes la necesidad de repetirlo. No acaba ahí, sino que hay que seguir porque es una conducta simbólica y tienes toda la razón, ¿no? Ahora, tú preguntabas que si había estudios. Sí hay estudios. Y hay un estudio que hizo el doctor Feder, un mexicano psicoanalista, en donde trabajó con casos de delincuentes y lo que él encontró es que eran hijos no deseados. ¿De qué manera? De diferente magnitud. Me embaracé, no lo quiero tener, pero no me atrevo, o bien víctima de una violación o alguna cuestión relacionada, pero sí en el 90% de los delincuentes se descubrió que eran hijos no deseados. O sea, ya había un rechazo, ¿no? Ya había un rechazo desde la concepción. Y entonces esto se continúa, ¿verdad? Sí, vivimos con ese odio. Crecimos con ese odio. No hables en plural. Viven. Bueno, ellos no vivimos. Nosotros no.
Sí, pero tienes razón, Víctor, siguen viviendo con eso, porque si bien es cierto que fue en su origen, la misma familia se lo sigue haciendo sentir durante toda su vida. No es nada más, pues ya lo tengo, ya lo quiero, no. Hay una ambivalencia acá. Te odio, pero no te puedo odiar. Te tengo que querer. Y esta ambivalencia es la que hace mucho daño, porque ni educas en forma amorosa, sino que en un momento dado, incluso como no lo pudiste eliminar cuando se formó, se estaba en formación, ¿qué pasa? Lo destruyes en vida. Y esto es muy grave. Lo anulas como ser humano, lo anulas como persona. Y claro que esto genera odio, ¿no? A ver, Animal Político, que se Sí. dedica a investigar, es periodismo de investigación. Okay. Entre enero y junio quemaron intencionalmente a 47 mujeres en México. Solo el 59.5% de los casos se denunció. Luz Raquel Padilla, Margarita Ceseña, Liliana Fernández, sus casos no son aislados, son muestra de una situación de violencia en la que los agresores buscan marcar a sus víctimas y prevalece la impunidad. Marcar, subrayo marcar. 29 casos de violencia familiar y en 18 no hubo parentesco con el agresor. Sobre la edad de las víctimas, la Secretaría de Salud registró que 13 de ellas tenían 17 años o menos, una de tan solo meses de nacida. El 72% mujeres de 18 años o más. El caso de Luz Padilla, madre de un niño que vive con autismo, etcétera, de la que ya pudimos hablar, y de Margarita Ceseña, los ataques se derivaron en el fallecimiento de las víctimas. Este año se ha registrado la cifra más alta de lesiones dolosas contra mujeres desde 2015. En total suman 33,629 víctimas este semestre. ¡Híjole! Ya visto así ampliamente, en lo que llevamos del semestre, 33,629 víctimas, mujeres que han sido lesionadas, atacadas, golpeadas o asesinadas. Sí, yo creo que debemos de quitarnos de la mente que las mujeres son débiles. A pesar de tener grandes puestos... Pero espérame, otra vez, es que nosotros no pensamos que son débiles. Sigue todavía en el pensamiento. Sí, por no, pero tal motivo... Tú tienes que decir que la sociedad debe quitarse ese pensamiento, pero no nosotros, porque la gente que nos oye va a decir, ¿cómo estos piensan que las mujeres son débiles? Los seres humanos seguimos todavía en nuestra mente teniendo ese concepto. Y entonces decimos, a pesar de mujeres que son empoderadas, ganarás mucho dinero, tendrás un puesto muy alto, pero todavía no las concebimos como alguien que podemos acabar, están débiles. No, pero yo creo que toda esa mente sigue existiendo, ¿no? Por lo menos en el imaginario. Entonces seguimos teniendo ese comportamiento. ¿En qué momento tenemos que romper? Víctor, perdóname, pero es que tú estás hablando como si nosotros fuéramos parte de eso. Bueno, todos somos parte de la sociedad. No, perdóname, pero yo no pienso que la mujer sea débil. Yo vengo de dos mujeres porque mi papá murió cuando yo casi había recién nacido. No, yo tengo una concepción y yo creo que Aida también tiene una concepción de las mujeres muy diferente a lo que tú estás diciendo. Yo no, es que no puedo decir ellos, o sea, yo pues no tienes me que decirlo, porque tal parece, o sea, que nos involucras con tu comentario. Hablando no es la intención. Por eso te digo, no hables en plural. El único que trataré de quitarme eso. Es el Papa. Bueno, entonces yo creo que existe esa concepción todavía. Por eso tratamos como de acabarlo, ¿no? O sea, entonces todas las enseñanzas en la escuela, los avances educativos, la participación de mujeres en la política, la paridad de género en los gabinetes, toda la parafernalia que se hace uso de las mujeres como elemento de campaña, la igualdad,
tendremos programas especializados para las mujeres no se van a dedicar solamente al hogar, van a tener posibilidades de trabajar, de desarrollarse, las mujeres emprendedoras, etcétera. Todo es puro discurso, no hay resultados positivos, no hemos avanzado. O sea, si uno lee estos datos, la información que les leí era de Los Angeles Times. Si tú estás en los Estados Unidos y compras Los Angeles Times y buscas saber qué está pasando en México y te aparece la nota de la alarma que hay por el asesinato de las mujeres, que las queman, que les avientan ácido, etcétera, el reportaje es muy amplio, se va años atrás. ¿Qué piensas tú de ese país? Muy bien. Sí, yo no estaría muy de acuerdo en que se vea a la mujer como débil, porque creo que precisamente ahí está el problema, ¿no? Que si estas personas vieran a la mujer como débil, pues no pasaría nada, porque es una forma también de subestimarla. Yo creo que es al revés. El problema es que se les ve fuertes, se les ve seguras, a diferencia de Tienen lo que miedo ellos de que una no mujer los tienen. gobierne. Ese es Y el tema. claro, y les hace sentir toda esta indefensión que ellos tienen, toda esta inseguridad, sobre todo, de cómo son ellos. Entonces les mueve mucho toda esta cuestión de la seguridad de ellas, de este grupo de personas. No pueden tolerar porque se saben que ellos no tienen esta capacidad, se saben indefensos al mismo tiempo, entonces tienen que mostrar una brutalidad incluso para poder continuar con su vida. Es decir, como suplir todas estas cuestiones de deficiencia que tienen, mostrándose como muy hombres, como muy malvados, Ok. como yo sí Entonces es puedo. una manifestación del machismo, es una de las variantes del Claro, machismo. por supuesto, por eso comentamos, Jalisco es uno de los lugares con mayor machismo. No es gratuito, que ahí es donde más se esté dando. Entonces, claro que tiene que ver con esta deformación, porque ni siquiera podemos decir formación, esta deformación machista que Pero ¿quién genera forma a odio. los machos mexicanos? Todo el sistema, porque podríamos decir la madre, ¿No pero es no el nada más. sistema matriarcal? No, es ¿No la madre, por un lado. a los machitos no los hace la mamá? Sí, pero también es ahí como decirle, toda la culpa la tiene la madre y tampoco hay que irnos No, por es ese una lado. manera de ser machista, echarle la culpa a la madre. Claro, y no ver todo el conjunto, todo el sistema que forma, porque ¿quién formó esta madre que hace machistas, ¿no? El mismo sistema, ¿Te gusta la panadería? ¿sí? ¿A ti, Víctor? ¿Comer el pan o hacer el pan? Bueno, el pan. Las dos cosas. Los médicos dicen que hay organismos que no toleran el gluten, Ajá. ¿no? Entonces les prohíben comer pan, les prohíben comer pan de dulce, entonces deben de comer panes derivados de masas que no tengan gluten, que no tengan levaduras, cosas eso que te trastorna el organismo. Y entonces se acude a la panadería donde hay masa madre, donde de la masa madre, que es la fermentación natural de la masa, sirve Sí. para crear la nueva masa para producir el pan libre de gluten, de masa madre. Esto llévenlo a la sociedad, a la familia, al núcleo social. ¿Qué están viendo los niños recién nacidos? ¿Cómo se entretienen los niños recién nacidos? ¿Cómo los trata la mamá? ¿Cuál es el entorno en el que se desarrollan los niños? Y no pensemos en los que viven en Angelópolis o en Lomas o en Bellavista. No, pensemos en las comunidades rurales, pensemos en donde no hay dinero, donde no ha llegado el desarrollo social, donde tienen que cruzar en panga, donde hay que caminar para recoger el agua. ¿Qué están viendo los niños? Que los papás felicitan a la mamá cuando nace un niño y la desprecian cuando nace una niña porque la niña no sirve para nada. Esa es la primera enseñanza que recibe un niño. ¿No es así? O los No. papás, sobre todo las mamás, que al niño le dicen campeón. Sí. Por cierto, voy a hacer un programa la otra semana, y si quieren arrancamos ahorita, sobre los motes
los motes, los apodos y los nombres. La carga que le damos a un bebé al momento de ponerle un nombre y cómo le decimos. Sí. Es un asunto bien interesante. Bueno, imaginemos esto. A la niña se le desprecia. Hay unas cápsulas que están pasando en TV Fórmula que cuando puedan óiganlas porque están interesantes. Es algo como el ¿Sabía usted? Ese programa que se hizo hace... ¿Sabía usted que esto? ¿Sabía usted que el otro? ¿Por qué se habla del derecho digo, por qué cuando alguien le pone los cuernos a la mujer, o el hombre a la mujer, o la mujer al hombre, se dice te están poniendo los cuernos? Yo no lo sabía. En el siglo XVIII, XIX todavía, cuando existía el derecho de pernada en territorio mexicano, los hacendados, los dueños de vidas, de personas, de todo, tenían el derecho de pernada sobre la esposa o la hija mayor o la que estuviera en edad del que trabajaba con el hacendado. Y entonces llegaba y colgaba unos cuernos de cabra, de chivo, los colgaba en la puerta para que el marido no entrara porque el amo, el hacendado, estaba teniendo relaciones con la mujer y se llamaba derecho de pernada. Sí. Y entonces le avisaban que colgaron los cuernos en la puerta. Imagínense ustedes toda esta formación a lo largo de los siglos, cuánta carga genital traemos, cuánta influencia del cine mexicano, de los charros mexicanos, sí, claro. de los Tres García, de todas estas cosas que hemos visto, y cuánto de los políticos abusadores. Pues ahí está López Zavala, no muy lejos del escenario local. Lo que hizo es un acto de machismo. Claro. A ver. Desde el momento en que desde el momento en que no le da la pensión a un hijo. Desde el momento en que desprecia al hijo y a la mamá. Ya desde ahí está el machismo, claro. Y cambia todas las propiedades a nombre de sus papás y demás para que no le puedan demandar ni quitar nada. A ver, ¿qué onda? Si estuvo a punto de ser gobernador, por favor, pónganse a pensar en eso. Échenle un ojo ahorita a los que están de corcholatos aquí en la aldea. A ver, búsquenles los antecedentes. Ay, Dios mío. A ver, Víctor. Nada más quiero comentar sobre esta imagen que todos tienen menos nosotros, de la debilidad de la mujer. Yo creo que tú me comentabas que el hombre mata a la mujer porque la ve como una contrincante, alguien muy poderosa. ¿Por qué no mata a un hombre? En las mismas condiciones, ¿no? Siendo poderosos, dices, ¿por qué no mato a mi contrincante? ¿Por qué sí mato, teniendo el mismo puesto, a una mujer? Entonces yo todavía sigo pensando en que todavía mi concepción o la concepción del mundo encuentra esta posición, ¿no? De una debilidad. ¿Por qué no mato a un varón? Si está ganando más que yo o tiene el puesto que yo quiero. ¿Por qué no se generaliza más esto? Bueno, aquí es interesante esta pregunta que haces, porque a final de cuentas es su igual. Entonces no te metes con alguien que es de tu mismo sexo, sino que aquí el asunto es lo que está representando la otra parte. Primero que nada, si se mata a una mujer no pasa nada. Si se mata a un hombre sí pasa algo, porque los hombres o la familia del hombre sí va a denunciar. En cambio, lo de la mujer, no, ahorita lo estamos viendo, es el 59% de los casos que denuncian. Ahora, de este porcentaje no se resuelven los casos. De hecho, tenemos una impunidad del 90% de los casos que se denuncian y que no llegan a una sentencia, ni siquiera a una cuestión de un proceso. Entonces, esto te da una idea que también se permite. ¿Se acuerdan que hablábamos del caníbal, ¿no? De Catepec la otra semana. ¿Se acuerdan cómo lo definía?
Oye, Decía, ¿por qué porque las la mujer matas? se puede, Pues porque se puede, no pasa no nada. pasa nada. Entonces, como que golpear a una mujer siempre se había permitido, hay que educarla, hay que enseñarle, porque esta pobre tonta no sabe, ¿no? Todo el menosprecio, toda esta descalificación es hacia la mujer, ¿no? Entonces, esto es lo que está generando, ¿no? Yo creo que por ahí va, Víctor. ¿Tendrá alguna importancia el Jesús y María, ¿no? Porque concibimos a María como la mujer que agacha, que es noble, que es obediente, y digo, todo esto ha contribuido durante 2000 años de cristiandad. Como la percepción de la mujer en base a la Virgen María. Uh-huh. Bueno, Pero acá primero. es que en otras culturas no existe la Virgen María. Y también hay estas actitudes. Entre los musulmanes, por favor. No, incluso en No México es hay otras exclusivo religiones. de la religión católica. Yo lo haría Sí. extensivo a las religiones en términos más amplios. Ajá, claro, claro que tiene que ver, porque acuérdense que en la religión también hay una concepción de poner como alguien que a la mujer como con lo que tú puedes hacer lo que quieras. Y ya lo habíamos comentado incluso, ¿no? ¿Por qué se hizo a Eva? Sin ir más atrás, ¿por qué se hizo a Eva? Porque Adán estaba muy triste. Entonces había que darle un juguetito. Y entonces de la costilla de Adán se forma la mujer. O sea, ya están en condiciones totalmente desiguales. Ya está por abajo de Adán. Por lo tanto, se puede hacer lo que sea. Y entonces, desde ahí, pues todo esto claro que tiene que ver con la formación religiosa, ¿no? ¿No crees? Sí. Pero, insisto, eso que estás narrando es derivado de la religión Católica. judía, Judeocristiana. en consecuencia judeocristiana, Sí. pero en el Sí, inicio sí. es judía. Sí. O sea, son las concepciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es judío. Los cristianos la toman, se redactan los evangelios y entonces se hace el Viejo y el Nuevo Testamento que dan la fundación del libro, de religión del libro, a la religión católica. Pero no es una concepción específicamente de los católicos, es judía en esencia. Y por lo tanto es más amplio. Es más amplio. Tiene más influencia en todos lados, ¿no? Por supuesto. ¿Qué cosas, no? Está bien. En lo que derivamos. En lo que derivamos. Ahora bien, ¿les gusta la moda? ¿A quién le acomoda? Es que me acaba de mandar Miguel Quiñones que veamos esto que acaba de pasar ahorita, bueno, hace unos minutos con Ciro Gómez Leiva sobre Puebla en Colombia. De las enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes. Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, explicó por la mañana que durante la pandemia el exceso de mortalidad que han registrado durante 2020 y 2021 fue de 630,000 defunciones. El gobierno de Puebla, que representaría a México en la Feria Internacional Colombia Moda, dejó desierto el stand. El gobierno de Puebla informó que tuvieron un problema logístico, pero que sí llegarán para estar presentes en 2 de los 3 días que estará la Feria de Moda en Medellín. Ayer fueron asesinadas. ¿Cómo ven? Se retrasa el avión. Y la nota que se divulgó en Puebla dice que fue el funcionario fulano y las empresas sutana y mengana y perengana. ¿Qué onda? ¿Qué quemada, Dios mío? Entonces no llegó nada. Nadie, sí, ya saben cómo es esto. Otro asunto. ¿Qué hay de la viruela del mono? Porque ayer un grupo de activistas, no sé si se enteraron o no se enteraron, denunciaron
que el gobierno de México no está tomando en serio el asunto de la viruela del mono. Aquí la nota que hoy subimos nosotros en el portal, bueno, ayer porque estamos grabando miércoles, denuncian minimización de viruela del mono por el gobierno mexicano. Activistas, la nota es de la agencia EFE, activistas denunciaron el martes que el gobierno mexicano ha omitido comprar las vacunas y ha minimizado la viruela del mono con 60 casos confirmados en el país, aunque las autoridades de salud ofrecieron un informe del tema este día. Es un tema que el gobierno había ignorado hasta el sábado. Es un problema de salud que lleva miles de casos en el mundo y el subregistro en México puede ser enorme debido a la ineficacia de los sistemas de salud y también falta de tratamiento y buen trato a las personas, lo dijo a la agencia EFE Alain Pinzón, activista y director general de VIH-B Libre, un programa permanente de apoyo a personas que viven con VIH en todo el país. Pinzón encabezó, junto con otros compañeros, la protesta llevada a cabo frente al inmueble en la Ciudad de México de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Según explicó los datos de la OMS, el virus afecta mayoritariamente, esto yo no lo sabía, afecta mayoritariamente a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, por lo que este colectivo necesita ser atendido y recibir la vacuna cuanto antes. Estamos exigiendo que las autoridades hagan los trámites necesarios burocráticos nacionales e internacionales de salud, de compra, de logística, necesarios para que tengamos cuanto antes la vacuna para las poblaciones prioritarias. Yo no sabía esto de los que denuncian todo esto, forman parte de los colectivos LGBT, más, plus, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Hasta el momento hay 11 estados que han registrado a pacientes ya con la enfermedad de la viruela del mono. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Sabías algo de que es más posible que se contagie entre hombres que mantienen relaciones entre ellos mismos, es decir, de personas con el mismo sexo? Yo Sí. no había escuchado, se me hizo así una cosa. Sí, se está manejando en las noticias en que, y desde luego que no hay que estigmatizar, que se ha encontrado en estos grupos que tienen relaciones hombre-hombre, pero que no es exclusivo. O sea, lo que se ha reportado efectivamente son más pacientes con esta viruela, pero no es exclusivo de ellos. Y para que no se confíen, y que realmente es a través de las secreciones y el contacto directo de cuerpo a cuerpo y con las lesiones. Entonces, tú te pones en contacto con alguien, puede ser hombre, puede ser mujer, y tú contagiarte. Hay que recordar que la vacuna de la viruela fue puesta hace más de 60 años, la última, y que ya se había erradicado, pero a nivel del mundo, en África principalmente, comienza a haber todo este problema, pero como no hay filtros sanitarios en los países, una vez que se pone ya la alerta internacional por parte de la OMS, entonces comienza a haber ahora ya estos filtros y que deben ser muy rigurosos, porque en México se está encontrando que en la Ciudad de México, si hay 46 casos en la nación, México, Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, tiene la mayor cantidad de casos, así como Jalisco. Y estamos encontrando que no hay filtros en las entradas de México, aeropuertos o puertos. Y esto realmente, efectivamente, México no ha puesto. El único que se salva de esto es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Porque nadie llega. Porque nadie llega. ¿No? Porque los extranjeros son los que han traído también, los que vienen de fuera. Porque han traído, ¿no? Entonces, entonces, ¿la viruela del mono se transmite solamente por relaciones sexuales o es que ahí ya no necesariamente. O sea, es el contacto directo, pero con las ¿Cómo se transmite? Por tener relaciones, por tocar las lesiones. Por tocar las lesiones y por las secreciones que se emiten por parte del paciente enfermo. Entonces, ese contagio es directo. No viene volando en el aire por un estornudo, o sea, realmente no es así, sino es contacto con la secreción. Y efectivamente, las vacunas de la viruela se dejaron de hacer hace muchos años, pues la están retomando,
ahora con la danesa, que es la fábrica que está sacando esta vacuna, pero que es como un preventivo. Pero lo más importante es la higiene. Otra vez, lavado de manos, estar aislados, una vez que tengamos ya el conocimiento de un enfermo con esta viruela, y que efectivamente es una viruela como cualquier otra. No hay un tratamiento específico, solamente es general para tu estado general, y que podemos utilizar algunos antivirales, pero que no va a ser tan efectivo como tal. Son como las enfermedades propias de los niños, es lo mismo, y que no te mata, ¿sí? Pero sí te contagia. Y se está propagando porque nadie pone un filtro sanitario. Entonces, yo creo que es lo que nos va a suceder si esto sigue así, sin poner atención en la propagación más rápida. El martes hubo nuevo récord del COVID en esta quinta ola. 152 personas murieron a consecuencia del COVID y se registraron 30,497 contagios. Entre la gente que yo conozco, al que le había dado hace 1 año y medio, le volvió a dar. Y al quien no le había dado, se había salvado todo el tiempo, le dio la semana pasada. Por lo menos supe de 2 casos de personas, amigos míos, que se contagiaron, pues nadie sabe dónde, pero 5 días de reposo, el paracetamol y estas cosas que mandan los médicos, y ya se hacen pruebas y ya salen negativos. Pero la quinta ola está contagiándonos a todos. Sí. ¿Será bueno que nos contagiemos todos ya de un jalón y ya erradicar el tema? No. De acuerdo a lo que... ¿Te acuerdas que el contagio en general que hablaba de la inmunidad en rebaño, Gatell, pues realmente todo eso se cae actualmente porque a pesar de estar vacunados, a pesar de estar enfermos algunos... El que se debería caer es él. Él debería callarse y caerse. Y seguimos teniendo los contagios. Yo creo que hay que quitar la idea de lo que ahorita comentaste. En 5 días estamos fuera, ¿no es cierto? No. O sea, a pesar de tener... No. O sea, yo creo que debes de guardarte entre 10 y 15 días, en verdad. Y estamos hablando de Omicron del más ligerito, si quieres. Pero ahorita tenemos el BA5. Y el BA5 nos cambia todo lo que habíamos conocido. Y pareciera como que regresamos a la primera ola de la pandemia, en donde va a aparecer un cuadro que se están reconociendo por todos los casos que hay a nivel mundial, de la coriza. La coriza es dolor en la garganta muy fuerte, tienes una constipación muy grande, muy constipado, y tienes un malestar general y una debilidad así extrema. Te quieres dormir y te quedas dormido. Entonces hay que tener ahora mucho cuidado con este nuevo cuadro que se está reconociendo. Sí, perdón, sí. O sea, ya no quedarnos con la idea de que en 5 días se me va a quitar. No. Y leí ahí un artículo que para que el virus desaparezca de tu cuerpo va a pasar más de 30 días para que se erradique. Aun cuando la concentración a nivel nasal, y estamos diciendo la carga viral, puede ser diferente en los diversos días, pero que sí puede estar ahí pendiente. O sea, hasta que salga negativa la prueba, pues después de 10 días, 15 días, porque las nuevas variantes tienen muchos linajes que están saliendo. ¿Por qué razón a los que ya estuvieron enfermos hace 15 días les hicieron prueba los 8 o 10 días y ya salió negativa? Sí, pero la todos, prueba... No, de los que yo conozco. Sí. Y te voy a comentar algo. Estamos yéndonos que por la prueba rápida. Ajá. Y estamos diciendo, pues no tengo. Y dependiendo de cuándo hiciste la toma, dices, no tengo, pero ¿qué crees? Sigues con tu cuadro. Ya dejamos de hacer la PCR. Pues es que vale. Y la PCR es la más. Claro. Sí, claro. Pero caemos en esta cuenta de que, pues tengo una barrita, tengo 2 barritas, entonces ya sí tengo, estoy positivo y después ya no. Si tienes 2 es positivo, y si tienes claro. hasta arriba, no. Pero ese pensamiento de que, yo ya me trato, yo ya sé si tengo o no tengo, y ya soy doctor, ¿no?
No. Dicen todos. Pero y entonces hay que tener mucho cuidado. Sin receta médica, lo cual quiere decir que, y hay gente que desde hace mucho tiempo compró las PCRs y todos estos rollos, porque iban a subir de precio y la especulación y ya sabes, esos rollos. Pero en este caso, finalmente, ¿por qué se me ve una raya? No sé. Qué raro tú. Una sombra por ahí. Una sombra, ¿verdad? Pero entonces estas pruebas no sirven, Víctor. Sí, como hacerlo rápido y saber si tengo algo. Pero si tu cuadro sigue, hazte una PCR. A lo que voy estamos como tomándolo, es algo muy común. De la PCR más barato. ¿Qué? ¿Dónde se hace el PCR más barato? Porque el que me mandaste tú, que vienen a domicilio, 2,300 y pico de pesos, mano, que la verdad duele. Sí, claro, pero no hay de otra. O sea, no, puedes pero encontrarlo. debe haber otros laboratorios, ¿no? Donde uno va. Salud Digna lo está haciendo en 1,000 pesos. En 1,000 pesos. 1,000. ¿No hay más barato? No hay más barato. Pero no hay que olvidar la importancia de la PCR. La PCR es sumamente sensible y es la que te va a decir si hay o no hay. ¿Sí? Yo no quisiera que tomáramos la idea de que ya me hice mi prueba y no tengo nada. Y entonces tú te conviertes en el que analiza y nosotros podemos cometer el error. Ya no estamos viendo pacientes directamente, ya le hablas a tu doctor y todo vía telefónica, ¿no? Y dices, aunque le pagues, pero aunque le pagues, imagínate. Y porque ya no lo estás viendo, ya no estás viendo esos reportes que se requieren y estamos perdiendo. Pero la idea de que no te preocupes, te va a dar ligerito, no caigamos en eso. Porque aquí en Puebla ya está la BA5 y está dando, y es muy contagiosa. Por ejemplo, el contagio del Omicron de 3.3, hoy está en 18.3 ese contagio. Las cargas virales hacen que sea más contagiosa más esta, la BA5, y ya la tenemos. Entonces, cuidado con ir a lugares de mucha gente porque no estamos confiando y seguimos haciendo nuestras fiestas, ¿no? Ya no tenemos los cuidados. ¿En qué? Deja de toser. Y la persistente, el COVID persistente, ahorita que me recuerda con su tos, el COVID persistente, o sea, me sigo sintiendo mal a pesar de haber tenido hace un año la enfermedad. Mucha debilidad. ¿Hasta dónde van a venir las consecuencias a nivel neurológico? Están en estudio y no sabemos todavía, ¿no? La neblina mental sigue existiendo, es un problema cognitivo, pero comienza a haber ciertos problemas. Entonces, no se olviden de seguir cuidándose. Y no lo tomen, me va a dar el ligerito. No es cierto. Claro. No, y las secuelas que quedan también, ¿no, Víctor? Sí. Entonces hay que tener cuidado. Ahorita van a caer los que nunca se han enfermado. Ajá. Y yo soy uno de ellos. Y dices, espérame, yo no quisiera tenerlo. ¿Sí? Pues para que veas lo que se siente y así puedas opinar ya con mayor... No. Mejor no. Dios bendito que no me den, en verdad. ¿No? A pesar de las vacunas, a pesar de muchas cosas. De alguna manera, todos, o sea, es como si no te da gripa, pues te tendrá que dar algún día. No, ojalá y no. No sé, en verdad. O sea, yo creo que da miedo. ¿El sector salud hace pruebas PCR? Pues a nivel de las clínicas, ¿no? Los hospitales. No sé, en verdad. No los hace. Yo he sabido... La gente que tiene seguro social lo notifica, bueno, y te dan 5 días y ya. Eso está haciendo el seguro social. Lo sacas por internet, tu incapacidad de 5 días y ya. Vete a trabajar, a seguirte contaminando. Pero a ver, aquí no, está la verdad es que no. Lo que dijo Aida. Salud digna, esto es, ¿no? Sí. ¿Ves? Prueba diagnóstica PCR en tiempo real, 950 pesos. Sí. ¿Esto es lo que se debe hacer? Sí. Esta prueba diagnóstica PCR en tiempo real,
Detecta la presencia del virus que produce la enfermedad. Se realiza en pacientes que presentan síntomas. Se procesa a partir de una muestra de exudado. La detección se realiza a nivel molecular. El tiempo promedio de entrega de resultados es de 72 horas. Se realiza en pacientes que presentan síntomas. Otorga un diagnóstico preciso de la enfermedad al momento. Y hay otra, prueba de antígenos COVID-19. Se recomienda realizar esta prueba dentro de los primeros 7 días de iniciados los síntomas. Otorga un diagnóstico más rápido que las otras pruebas, especial para confirmar un contagio en caso de tener síntomas sospechosos. Y el otro, nuevo estudio anticuerpos anti-SARS-CoV-2 o cuantitativos. No tengo la menor idea de qué es eso. Se realiza después de 14 días o más de haber presentado síntomas. Esta es la que tú dirías, ¿no? A los 15 días, 245 pesos. Pues no se me hace, o sea, fíjate, esta es más barata, 900 y algo, de lo que, bueno, claro, tienes que ir, ¿no? Aquí dice que sí, pero Salud Digna solamente está en Puebla, Capu. No, está en la 2 Poniente y 11 Norte, está una por Ciudad Universitaria, en Chilotzingo también hay otra, ya lo y hacen. la Capu. Sí. Y lo tienes que sacar en línea primero, tu cita en línea. Pero no me lo da. ¿Cómo no? Pues aquí estoy poniéndole y me está poniendo Puebla Capu, no me da otra. A mí me da risa que te digo, bueno, vete a Salud Digna para que te hagan tu prueba. Ay, no, ahí hay mucha gente. Me voy a contagiar. Y seguimos siendo... Yo nunca te he dicho eso. ¿De dónde sacas eso? Yo nunca te he dicho eso. Y entonces dices, bueno, te voy a mandar hay unos laboratorios. No sé por qué me sale una sombra ahí. ¿Tú qué me estará pasando? ¿Algún visitante? ¿Será que mi pantalla ya valió? Hay un trapito por aquí que tenía yo para limpiar, que quién sabe dónde quedó. Aquí está. Hay unos laboratorios de farmacias similares por ahí por el Parque de San Luis, por donde estaba la pulquería La Granada. Digo, perdón, el Colegio Pereira. Por ahí está. Son las referencias. Mira, de veras cómo se me ve la luz. Es como una sombra, algo de ver ahí que te da sombra. Pero pues si aquí no hay sol, ¿cómo va a haber sombra? Bueno, algo está pasando. La magia que hay aquí. Un fantasmita por ahí. No, al ser el Espíritu Santo. Okay. Creo en el Espíritu Santo, no en fantasmas, al ser el Espíritu Santo. Además se me hace mi aureola. Se ilumina ahí la cara. En farmacias similares yo mandé ahí a 3 personas que trabajan conmigo y les hicieron su examen y creo que ya se congeló la imagen. Ya, pues te digo que tiene visitantes, pero no cree. No se congelaste. No se congeló la imagen, se congeló la de ustedes. La mía. ¿A poco no? Sí, ahora los dos. Nosotros no. A ver, sí, claro. Acá me sale el anuncio, como yo soy el administrador de la reunión, me aparece el anuncio donde dice se restableció la conexión de internet. O sea, aquí tengo una cosa que se llama el VPN y resulta que no me fijé que estoy conectado al VPN ahorita. ¿Y qué es eso? El VPN pues es un protector de navegación. Entonces, de pronto te puede cambiar de servidor. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando grabo, normalmente lo desconecto para que no suceda esto. Pero ahorita pasó. Pero no sucede. Bueno, ¿qué más? ¿Nos decías de farmacias similares qué? Farmacias similares, pues sí, como 900 pesos, 800, algo así. Y lo entregaron fueron en la mañana y lo entregaron en la noche, en la tarde-noche. Te mandan el resultado. O sea, lo que no quieres tú es que... Acá la tengo. Tengo mi cajita. Fíjate, yo creo que va a traer su cajita para que veamos cómo... Esta vale 269 o algo así. Y trae varias, ¿no? No, es una sola, ¿no? Una sola.
Y esta te la venden en farmacias del ahorro. Hay para nariz y hay para saliva. Y hay otras de otra marca diferente que te venden en Simi, que valen 180 o 190 pesos. Esas no. O sea, no hay que hacerse estas, hay que hacerse PCR. Y la gente que no tiene 2,000 pesos, ¿qué? Ah, bueno, pues entonces no se la va a hacer. Pero cuando te enfermas y dices que hay que hacer, pues irte a un buen laboratorio para que haga el estudio. Es como cuando tú dices, a ver, ¿estoy embarazada o no embarazada? Me hago mi prueba con la orina. ¿Por qué hablas? Bueno, o sea, es cuando una mujer dice, sí, pero cuando ellas tú dices, van con, ¿yo qué? ¿Verdad? Y entonces dices, y ahí a ver, ya cerró la fábrica, entonces. Hace rato. Dices, ¿estaré o no estaré? Creo que sí, creo que no. Dices, ¿por qué no vas al laboratorio? Que te saquen sangre, haces la cuantificación de la hormona gonadotrofina coriónica y ves si realmente y desde cuándo estás embarazada, porque por semanas es la cuantificación. ¿Y ahí te pueden decir quién es el papá? Pues a veces es el que paga, es el que paga, ¿no? No necesariamente, ¿eh? Bueno, de ella sí es el bebé, como decía la abuela. Del papá, ¿quién sabe? Fuerte, así es. Nunca vas a tener la seguridad de que tus hijos sean tus hijos. No, como no, ya con la prueba del ADN. Si te haces la prueba del ADN, sí, pero si no. ¿Cuánto vale una prueba de ADN? Barata, no es tan cara. ¿No? ¿Cuánto? No sé, como 2,000 pesos máximo. No, ¿cómo? Sí. A mí me dijo una persona que tenía dudas de un asunto. Tenía la duda. Una persona que me preguntó que si sabía yo de algún sitio y por ahí por donde voy a que me corten el pelo, ¿a qué hora se pasaron? Hay un laboratorio y entonces le di los datos, pues mira, yo vi en tal parte. Y dice, no, espérate, son 30 y tantos mil pesos. ¿Cómo crees? Bueno, es lo que me dijo. Voy a preguntar. No, yo la verdad no tengo idea. Oye, Aida, pero es un dogma de fe. Oye, vamos a tener un hijo. Y uno lo cree. Claro. ¿No? Ya cuando nace va como que pintando y va agarrando ya el modo. ¿no? Bueno, y ya se va pareciendo. Pero fíjate que hay una cosa interesante, Víctor, que los niños adoptivos tienden a parecerse físicamente a los papás que los adoptaron, ¿eh? Entonces tampoco eso es cierto. Sí. Es cierto, yo conocí de un caso hace muchos años de una chiquilla que vinieron a adoptar un matrimonio español. Fue una odisea, no es fácil adoptar para un matrimonio de fuera de México. Total que lo lograron, se dieron a la niña, conocidos míos, y un día los vi en León, porque ellos eran de esa zona, en España. Y les hablé, oigan, ando por aquí, a ver si nos vemos. Y sí, queremos que veas a la niña, no me acuerdo cómo se llama. Impresionante. Yo conocí a la niña cuando se la llevaron, pues, tendría 3 años, 4, por ahí. Y cuando la vi, y sí tiene razón esto que está diciendo Aida, la niña pronunciaba las actitudes españolas de una niña que se desarrolló en un colegio español con españoles. Claro. Qué cosa más interesante. Sí, sí. La alimentación, todo. ¿Cómo te influye el entorno? Totalmente. Totalmente. Por eso hay que tener fe nada más. Quererlos como tal. Así es, como suyos, como propios. Eso, como si fuera tu hijo, decía, ¿no? Y mantenerlo como tal. Sí, bueno, así es. ¿Algo más? No, oye, nada más por último, ves que ahora en Estados Unidos está prohibido abortar, ¿no?
Ya hay una clínica en Tijuana. Bueno, entonces, no, lo interesante de esto es que ya los médicos no quieren realizar en ningún legrado, porque pueden ser demandados y es millonario el asunto. Entonces ayer escuchaba yo, y tiene razón, un caso de una mujer que muere su bebé, es un óbito fetal, un bebé muerto, pero que nadie quiere sacarlo, porque puede ser acusado de un aborto. Sí, nada más que ese bebé se te infecta y te mueres. Y entonces es un riesgo muy alto para la mamá. Claro. Entonces, es un caso que dices, ¿cómo? Con toda esta situación de que aborto o no aborto, se pone en riesgo a las pacientes en esta situación, ¿no? Entonces, hay que inducir la expulsión con oxitocina para poder legrar después y limpiar la zona. Pero pues, es millonario y nadie quiere hacerlo, ningún médico quiere hacerlo. ¿A dónde estamos llegando? O sea, por esas creencias que hay, ¿no? Claro, estamos terminando con lo que habíamos iniciado del Congreso de Iberosfera. Así es. Con esta ideología, ¿no? Así es. Entonces, es un problemón que sí hay que resolverlo, ¿sí? Claro. Porque tú como médico dices, yo me cuido, no quiero juicios, aun cuando puedo demostrar que no lo hice de esa manera. ¿Para qué te metes al tema, no? Porque es millonario contratación de abogados en Estados Unidos y aquí en México también. Te quitan la licencia, mucho ¿no? Sí, claro. Todo. Sí. Tu tranquilidad. Todo. Y dices, mejor no me meto, no lo hago. ¿Sí? Qué terrible. Pues es lo último que está pasando. Qué terrible. Ver para creer. Qué cosas. Sí, sí, lo que habíamos ganado ya lo estamos perdiendo. Muy bien. Okay. Pues muchísimas gracias a todos. Igualmente, nos vemos la próxima semana. Si no tienen nada más que comentar, nos iremos al rincón de Salacaín, que hoy le dedica su espacio a contar, a reconocer la labor de una mujer que no nació en México, nació en Essex, en Inglaterra, y que nació en 1923 por ahí, y desde 1957 hasta hace unos días, murió a los 99 años, le dedicó su vida a la investigación de la cocina regional mexicana. Se dedicó a dar clases en el extranjero, a cultivar hortalizas y ingredientes y todo esto. Vivía en Michoacán, en una casa ecológica, y fue una gran divulgadora. Escribió 9 o 10 libros. Uno de ellos es una maravilla que se llama La Cocina Esencial Mexicana, donde reúne mucho de sus investigaciones, y falleció hace unos días. Entonces hoy Salacaín habla de Diana Kennedy, un personaje al que conocí hace como 19 años, una cosa así, en Oaxaca. Diana Kennedy, gran mujer, y que merece el reconocimiento de todos los mexicanos, porque se dedicó a divulgar, primero a investigar, a preservar y a divulgar la cocina mexicana. Un gran mérito. Mira, qué interesante, hay que ver. Un gran mérito, sí. Y no le tenemos miedo a las mujeres. Ok. Ay, Dios mío. No, bueno, yo les tengo respeto, mucho respeto. Claro, respeto. Bueno, gracias, Aida. Nos vemos la próxima semana. Al contrario, cuídense, diviértanse. Nos vemos. Bye. Buenos días. Igual. Bye. Gracias. Los periodistas. Si bien por su edad era de esperarse leer en cualquier momento sobre su partida al cielo de los fogones culinarios,
Al aventurero no dejó de causarle sorpresa el anuncio oficial, la mañana del 24 de julio de 2022, de la muerte de Diana Kennedy, sin duda la escritora con más trascendencia en la cocina regional mexicana. Murió de 99 años. Hacía unos 3 se había alejado de la vida pública, pero su obra seguirá trascendiendo los tiempos y las fronteras. La primera vez cuando Salacaín se topó con un libro de Diana, Las cocinas de México, 1972, se trasladó a la forma descriptiva de Frances Erskine Inglis, conocida en México como la Marquesa de Calderón de la Barca, una escocesa cuyo paso por tierras mexicanos, incluida Puebla, recogió sus vivencias en un diario titulado La vida en México. Salacaín había disfrutado los textos de Diana Kennedy, a quien tuvo el gusto de conocer en Oaxaca a principios del siglo XXI. Coincidió en el hotel La Casona de Tita con ella durante un desayuno. Diana Kennedy nació en Essex en 1923 y por turismo coincidió con quien sería su esposo Paul Kennedy, un periodista de The New York Times, con quien se avecindó en 1957 en tierras mexicanas. Los cocineros famosos la calificaban como la Indiana Jones de la cocina mexicana. Muy grande fue su gusto, su entrega, su pasión por los sabores de la cocina regional y la influencia de Josefina Velázquez de León, entre otras, para ir integrando una colección de recetas tomadas entre los cocineros caseros. Poca relación mantuvo con los fogones de lujo. Era escritora por casualidad y a su regreso a Nueva York se dedicó a dar clases de cocina mexicana. Seguramente Diana Kennedy habrá recibido muchos reconocimientos en la vida. Y entre sus fuentes de información habrá estado, sin duda, la colección de publicaciones mensuales de Vázquez de León, originaria de Aguascalientes, quien fundó una academia y divulgó sus investigaciones desde la década de 1940. Las relaciones de su esposo, Paul, le abrieron muchas puertas a Diana con editores en Estados Unidos. Llegó a publicar 9 libros de comida regional. Salacaín la recordaba con algunos rasgos peculiares. Su rostro reflejaba una vida entregada a la investigación. Su cariño por la comida le llevó a registrar, recuperar, conservar y divulgar la gastronomía de México. En la introducción de la colección traducida al español de 3 libros bajo el título Cocina Esencial de México, editada en el año 2000, escribió en la introducción al conocer los mercados del Distrito Federal: están llenos de chiles exóticos, de hierbas y frutos de colores y aromas vibrantes. Hasta ahí la cita. 2 recetas había escrito Diana Kennedy, quizás sin profundizar en el tema poblano. Salacaín recordaba una titulada Chiles rellenos de picadillo, atribuida a la región centro de México. La receta decía así: esta fue la primera receta que me dio la señora Gottlieba, quien me ayudaba con los quehaceres de la casa. Es una receta de 1957 que sigo usando hasta la fecha. Desde luego, hay muchas variedades de chiles rellenos, pero quizá la más conocida y popular es la de los chiles poblanos, asados, pelados y sin semillas. Con la corona intacta, los chiles se rellenan ya sea de carne o de queso, se capean, se fríen y se sirven en caldillo de jitomate. Muchas cocineras se saltan un paso y usan carne molida, pero el sabor y la textura del relleno de picadillo son mucho más ricos si la carne se cuece primero y luego se deshebra. Además, uno obtiene el caldo para la salsa. La combinación del toque dulce que le dan las pasas y el acitrón, lo crujiente del acitrón y las almendras y el sabor ligeramente ácido del caldillo de jitomate con los chiles, que no son muy picantes, dan como resultado un platillo muy interesante, decía Diana Kennedy. Escribía después los ingredientes y la forma de hacerse el platillo. Entre ellos, además de carne de puerco maciza y cortada en cubos de 2.5 centímetros, aparecían cebolla, ajo, sal, manteca, pimientas negras machacadas, clavos enteros y machacados,
raja de canela troceada, pasitas, almendras peladas y cortadas, acitrón, jitomates toscamente picados. Hasta ahí Salacaín había reconocido como muy original la oferta de Diana Kennedy, pero en cambio le dejaba una asignatura pendiente cuando la señora documenta su receta de los chiles en nogada y la atribuye a la señora Lucila Merlos, nacida en Teciutlán, y quien le aportó otra información para el imperial platillo. Cita también a Teresa Irigoyen, quien usaba carne molida y agregaba coñac a la nogada. La cocinera poblana de Bassols no deja de ser citada también en la receta. Pero al final Diana Kennedy recomienda lo siguiente: siempre vale la pena probar este colorido platillo propio de finales del verano y, en especial, ir a Casa Merlos, donde puede estar seguro de que encontrará los auténticos chiles en nogada. Se sirven como platillo principal con tortilla. Como entrada podría servir un arroz, sopa o ceviche, pero el plato principal se sirve con el chile solo, sin ningún otro acompañante. Visto así el tema, Salacaín había descubierto aquella ocasión en el libro Cocina Esencial de México la raíz de la mala interpretación de los chiles en nogada atribuida a Casa Merlos de la Ciudad de México, cuya chef, Lucila Molina de Merlos, hizo una libre interpretación de la tradición angelopolitana a la tecioteca. Como toda aportación culinaria puede tener variantes, significados, evoluciones. Lo importante, pensaba Salacaín, era la investigación y divulgación, como lo había hecho prácticamente toda su vida Diana Kennedy, quien ya goza de los fogones celestiales junto a otros grandes. Salacaín tomó algunos de los libros de Diana y empezó a releer algunas recetas, rajas de chile poblanos. Son deliciosas para acompañar carnes asadas, escribe, o incorporadas a platillos como el budín azteca. Pero esa es otra historia.